Buenos días. El camino, la verdad y la vida. Curso bíblico. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Llegamos a la lección número 35, la penúltima lección. Las normas cristianas. Y habla contigo Luis Enrique Restrepo Arango. Si estás viéndome por primera vez, aquí están los datos para contactarme. Y estoy en Colombia y hoy es el día 18 de abril. Ya tenemos 4 semanas de confinamiento por la cuarentena del COVID-19 y son las 10 de la mañana y 10 minutos. Hoy es sábado 18 de abril. Y nos dice la Biblia, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay condiciones para que el Espíritu Santo pueda estar aquí o allí donde tú me estás viendo. Tenemos que desconectar todo lo que sea mundanal, impuro, corrupto, contaminado, porque si lo tenemos dentro de nuestro hogar, especialmente a través de las pantallas, pues es obvio que el Espíritu Santo no puede estar allí. Vamos entonces a orarle al Señor por la presencia del Espíritu Santo. Santo Padre, Señor y Dios, Creador de los cielos y Creador de la tierra, ayúdame a orar. Humildemente necesito, Señor, de tu ayuda para hacer esta penúltima lección. Las normas cristianas, lección 35. Ya estamos acabando, Señor. Y necesitamos la presencia de tu Santo Espíritu, aquí y donde me están viendo. Por ello, Señor, los que me están viendo deben desconectar televisor o cualquier tipo de música o cualquier tipo de entretenimiento que interfiera con su atención y su concentración, porque es imposible reclamar la promesa de la presencia del Espíritu Santo mientras tengamos puertas o ventanas abiertas por las cuales esté penetrando el enemigo con sus entretenimientos y sus distracciones. Por ello, Señor, si hay espíritus inmundos aquí presentes o donde me ven, en el nombre de Jesús les digo a estos espíritus malos que Jehová les reprenda en el nombre de Jesús y que salgan de aquí y de los hogares donde me están viendo en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder y su sangre tiene poder. Y Jesús nos dio poder y autoridad a todos los hijos de Dios sobre todos los espíritus inmundos, incluyendo su líder. Ahora, Señor, si hay manchas en nuestras manos o en nuestro corazón, si te hemos fallado, te hemos desobedecido, si hemos sido rebeldes a los dictados de la conciencia, te pedimos perdón en este momento. Al entrar en tu presencia, clamamos, perdónanos y lávanos, Señor, con la sangre de Jesús, de toda inmundicia, de toda impureza. Para respirar una atmósfera celestial, necesitamos la presencia de seres celestiales,
Sean bienvenidos tus santos ángeles de luz. Y reclamamos ahora sí la promesa. Donde está presente el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y necesitamos de esa libertad. Necesitamos, Señor, de transparencia mental con la presencia de tu Santo Espíritu aquí adentro, en nuestra mente, para poder entender esta lección tan delicada, pero tan importante, Señor, acerca de las normas cristianas, los principios cristianos, que en realidad son normas y principios que se derivan o que son ramificaciones de la ley de Dios. Señor, auxíliame en esta tarea. Y en cuanto a nuestras perplejidades, bueno, lo depositamos todo a tus pies, para que tú procedas según sea tu santa y divina voluntad. Recuérdanos, Señor, que todo esto es preparación para la crisis final y estamos en los últimos días de este planeta. Clamo, Señor, que coloques tu brazo poderoso sobre esta lección y bendigas esta lección tan importante, Señor, tan vital para nuestra salvación y nuestra victoria mientras estemos en el terreno del enemigo, aquí en este planeta. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, lamentablemente estamos en el terreno del enemigo y permanecemos en ese terreno del enemigo mientras Jesús no regresa. Lamentablemente tenemos que estar en este terreno. Recuerda lo que Jesús dijo: si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo prevalecerá su reino? Voy a buscar aquí el texto. Si el mismo Jesús declaró que este es el reino del enemigo, el reino de Satanás, nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué cuando uno se convierte, cuando el Espíritu Santo viene y habita en nosotros, por qué el Señor no nos saca de inmediato de este terreno, del terreno del enemigo? Hay varias razones. Una de ellas es que Él tiene que probarnos. Él tiene que probar nuestra fidelidad y Él tiene que probar nuestra lealtad y nuestra confianza en Él y en su poder antes de introducirnos en el cielo. Y en su sabiduría infinita, Él no destinó a los ángeles para predicar el Evangelio y llevarle esta información de la salvación, del rescate de sus almas, el ser rescatados de las garras de Satanás. Él no le dejó esta misión en su sabiduría a los ángeles, sino que se la dejó a los seres humanos, a ti y a mí. Y de esa misión vamos a hablar mucho en la última lección, que se llama crecer en Jesús y llevarle frutos. Vamos a hablar de la gran comisión del discipulado. Pues esa es otra razón por la cual el Señor no nos retira de este planeta. Inmediatamente nos convertimos. Inmediatamente el Espíritu Santo habita en nosotros. Tenemos que permanecer aquí para ganar almas. Alguien dirá, pero bueno, para un ángel sería mucho más fácil convencer a un ser humano y un ángel sería mucho más convincente. Pues Dios en su sabiduría lo dispuso de esta manera, que los mismos seres humanos que se van convirtiendo a medida
que vamos pasando por este proceso de la santificación, seamos empleados para ganar a otras almas para el reino de los cielos. Pero el problema es que en esa caminada, en esos 5, 10 o 50 años que permanecemos aquí, Dios corre un gran riesgo. Y es el riesgo de que por estar en el terreno del enemigo, que es un terreno lleno de cosas fabulosas, encantadoras, cautivantes, seductoras, muchos hijos de Dios sean cautivados con los atractivos de este mundo y con las tantas formas en que el enemigo ha camuflado el pecado y la maldad y las cosas inmorales y sensuales, que lamentablemente en esta caminada muchos hijos de Dios, en este tiempo en que han estado aquí trabajando para Dios, y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, Gedeón es uno de ellos, qué cosa tan dolorosa y terrible, reyes que fueron ejemplo de reformadores y de grandes hombres de Dios que hicieron grandes cosas por Dios, terminaron su reinado en la apostasía, seducidos con las cosas de este mundo, engañados por Satanás. Es un riesgo que Dios corre, pero para Dios vale la pena porque la gran mayoría de los hijos de Dios que realmente llegamos a ser hijos de Dios se mantienen fieles, la enorme mayoría. Entonces, haciendo las cuentas, es un buen negocio para Dios, a pesar de que pierde algunos. Y por esa razón, porque estamos en el terreno de Satanás, Dios tuvo que ser muy específico y muy detallado y muy claro al derivar del decálogo una serie de principios y normas cristianas que tuvo que detallarlas también porque nuestra inteligencia se fue degradando demasiado en estos casi 6.000 años que va a completar este mundo. Se ha degradado aún más y él lo consideró necesario y tuvo que plasmar esos principios en la Biblia y tuvo que usar un microscopio y un telescopio que se llama el testimonio de Jesús, o sea, tuvo que levantar una última profeta en este planeta para hablar de manera cruda, desnuda, específica y clara de esos principios y de esas ramificaciones de esos principios de la ley de Dios que se pueden llamar perfectamente normas cristianas. Y por eso es tan importante tener el testimonio de Jesús, porque aquí tenemos entonces el telescopio y el microscopio a través del cual se desmenuzan las normas cristianas detalladamente. Pues bien, esto no es nuevo. En el Antiguo Testamento, además del Decálogo, el Señor había establecido reglas, normas, leyes, principios. Entre ellos están el diezmo y las ofrendas, están las leyes de higiene y de salud, están las normas morales, por cierto, algunas de ellas en el Antiguo Testamento muy detalladas, están las leyes civiles para la convivencia social y para el ejercicio de la autoridad del gobierno terrenal, y están las normas de alimentación. La lección número 30 habló detalladamente sobre eso. Y también había una enorme cantidad de ritos y leyes ceremoniales que eran simbología del ministerio de Cristo, del plan de la redención, del plan de la salvación, de la vida de Cristo, del ministerio, ya lo dije, y de su muerte, de su sacrificio, de su resurrección y finalmente de su ministerio en el lugar santo del santuario celestial
y de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial. Pues bien, todos esos rituales y todas esas normas que prefiguraban, simbolizaban el sacrificio de Cristo están anulados. Pero las normas de salud, las normas de higiene, el diezmo y la ofrenda, el decálogo, los 10 mandamientos y las normas y leyes civiles para la convivencia social y para el ejercicio de la autoridad civil, del gobierno civil en este planeta, esos continúan vigentes. Muy bien, entonces, repito, por el hecho de que estamos en el terreno de Satanás, el Señor tiene que ser tan detallado, tan específico, tan claro, que levantó una última profeta que hablara y escribiera detalladamente en sus escritos, inspirados por el Espíritu Santo, acerca de los principios y de las normas cristianas, específicamente ya más detallados, y estoy repitiendo esto ya muchas veces, para la séptima y última etapa de su iglesia cristiana a partir de la época apostólica. Y eso somos tú y yo. Estamos viviendo en los últimos de los últimos días. Por lógica, estos principios y estas normas son tácitos, son lógicos, valga la redundancia, son obvios, están implícitos en la conciencia. Pero Dios, en su sabiduría infinita, Él prefirió establecerlos en la Biblia, en la palabra de Dios, y detallarlos en el espíritu de profecía. Vamos pues a ver la primera pregunta y ya vamos a estar entonces viendo una lista de estos principios en la Biblia. Y la primera pregunta nos dice, ¿en qué yo lo coloco aquí también. ¿En qué se constituye aquel cristiano que se hace amigo del mundo? Santiago 4:4. Se constituye en enemigo de Dios. Esto es un principio que Dios está declarando. Ya había abierto aquí el texto donde Jesús dice en Lucas 11:18, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? El mismo Jesús está diciendo que este terreno es el reino de Satanás. Ahora, a ti y a mí, si ya recibimos el Espíritu Santo y ya nacimos del Espíritu Santo, nos toca, por decisión de la sabiduría divina, la cual es infalible y es incuestionable, nos toca permanecer los 5 o 10 o 50 años más de vida, o tal vez 80 años más de vida que Dios nos da después de convertirnos, nos toca permanecer en lo que Jesús llamó el reino de Satanás en este planeta. Ahora, imagínate la otra cara de la moneda, a pesar de las desventajas que eso tiene, porque somos bombardeados por la corrupción y por la tentación y por el pecado camuflado y la inmoralidad y la sensualidad camufladas. En eso el enemigo es un estratega que tiene mucha experiencia. Miremos la otra cara de la moneda, a pesar de todas esas desventajas. ¿Qué bofetada no es en la cara de Satanás la victoria de un hijo de Dios sobre la tentación y el pecado, viviendo en esas condiciones tan desfavorables? Vamos a colocarlo de esta manera. Es como si un hombre que cría cerdos y tiene una cantidad de chiqueros emplea a un hijo de Dios que se ve obligado, vamos a decirlo,
como una alegoría, ¿ok? A trabajar en un chiquero, le dice, mire, le voy a dar este vestido blanco impecable y usted va a trabajar en estos chiqueros sin manchar ese vestido. No quiero ver ni la más mínima mancha o impureza o inmundicia en ese vestido blanco, a pesar de que usted va a trabajar en medio de la inmundicia y de la impureza. Pues eso es lo que nos toca a los hijos de Dios, trabajar en medio de la inmundicia y en medio de la impureza y en medio de la maldad y mantener el vestido de justicia del carácter de Cristo que Jesús nos regaló en el momento de nuestra conversión, mantenerlo impecable hasta que de nosotros se llegue a declarar lo que está en Apocalipsis capítulo 14 versículo 5. No fue hallado engaño en sus bocas porque son sin mancha. Ya regresamos.